Hola familia, amistad, es un gusto saludarles y recordar juntos que tenemos esperanza, que en Dios, en Cristo, en su palabra, tenemos la certeza de que en cualquier circunstancia Dios está con nosotros. Así que alabémosle justamente con esa alegría y confianza de que sin importar las circunstancias, Él está con nosotros. Eres grande, eres fiel, eres digno.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, tus promesas nos entierras, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, quitas promesas, tus en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda verte sobrando, aunque no sienta yo, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no sienta yo, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando tú, aunque no pueda ver, aunque no pueda sentir, aunque no te pueda ver, tú estás obrando, pues tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Tú nos salvas, tú nos cuidas, no hay nadie igual a ti, no hay nadie igual a ti. Tú nos salvas, tú nos cuidas, no hay nadie igual a ti, no hay nadie igual a ti. Que no es con espada ni con ejército, es con tu espíritu, Señor. No sé mis fuerzas, no sé mis fuerzas, es por tu espíritu, oh Señor. Así eres tú, 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 así eres tú. Es por tu espíritu, es por tu fuerza, Señor. No es por espada, por ejército, es por tu Santo Espíritu, Señor. Es por ti, Señor. Es tu fuerza. Es por ti. Por tu amor creado fui. Eres digno, Dios.
gloria, todo honor, Señor. Porque solo tú eres grande, solo tú eres digno. Tú eres Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres digno. Y a ti te damos toda nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. La iglesia sobrenatural siempre ha sido sinónimo de una iglesia de poder, una iglesia que se mueve el Espíritu Santo. Y hemos hablado de la iglesia sobrenatural donde hay señales y prodigios y una serie de manifestaciones que dan evidencia que el Espíritu de Dios está ahí y se está moviendo. Hoy vamos a ver el espíritu apostólico dentro de la iglesia sobrenatural. ¿Por qué es importante hablar del espíritu apostólico? Adriana, ¿nos puedes compartir? Bueno, pues estos son temas que tenemos que estar tratando al mismo tiempo que vamos a ir hablando de cada uno de los 5 ministerios, ¿verdad? Que en muchos lugares le llaman ministerio quíntuple. Y es lo que estuvimos viendo la clase pasada sobre Efesios 4, donde Jesucristo constituyó estos ministerios. Y estos ministerios son de poder, estos ministerios son sobrenaturales. Entonces, hoy vamos a tocar el tema del espíritu apostólico. Y es muy importante porque cada generación necesita tener este espíritu apostólico, necesita tener estos 5 ministerios. Lo que pasa es que a través de la historia, aunque siempre han existido, han estado escondidos, porque no se han enseñado, porque no se han creído, no se han pero hoy el Señor está mandando una revelación de estos 5 ministerios y queremos que se muevan en estos tiempos en la Iglesia Universal, ¿verdad? Y queremos enseñarlos aquí en Amistad para que se muevan todo este poder sobrenatural, los 5 ministerios dados por Dios, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Estamos hablando de una activación. Efesios 4:11 habla de estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Estos 5 ministerios han estado, como dice Adriana, ahí en la iglesia. Sin embargo, no se les ha dado el espacio correcto ni la identificación. Cuando identificamos es mucho mejor porque eso permite que ahora sí la iglesia empiece a cumplir su función como tal. Estamos hablando ahorita del espíritu apostólico, que ese es una nube que está operando en la iglesia y vamos a ver algunas características muy interesantes. Ahora, todo lo que se habla de los 5 ministerios, de lo sobrenatural, del espíritu apostólico, todo lo que se enseña, todo está basado en la palabra de Dios. Y toda esta doctrina de los apóstoles la podemos encontrar en el libro de los Hechos y en los Evangelios. Entonces está disponible para todos el redescubrir la iglesia cristiana de hoy, de estos tiempos, de la revelación que Dios está mandando, porque por mucho tiempo la iglesia vivió pues sin lo sobrenatural o sin creer en los dones, sin creer en el bautismo del Espíritu Santo, pero hoy vamos avanzando, hoy vamos descubriendo también los 5 ministerios que ya están operando, pero ahora como una enseñanza. Y como nos basamos en la palabra de Dios, es muy importante decir lo que dice en Apocalipsis 22, el 18 y el 19, pero dice que nadie le debe añadir a las cosas que están aquí escritas, porque pueden venir las plagas también que están escritas aquí. Y tampoco nadie le debe de quitar de las palabras del libro de esta profecía, porque también puede ser quitada su parte del libro de la vida. Entonces, este libro es nuestra guía para toda la iglesia apostólica. Esta es la pista de aterrizaje y la pista de despegue de cualquier iglesia apostólica. ¿Y por qué hablamos tanto de esto? Bueno, hablamos de esto porque esa es la iglesia que Cristo vino a establecer en la tierra y necesitamos volver a remover la tierra para que se agite el espíritu apostólico dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es el espíritu apostólico? Así en breve. En Juan 20:21 dice que Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia apostólica es una iglesia enviada por Cristo.
La iglesia apostólica es una iglesia mensajera del mensaje de la salvación. Entonces, cuando Jesús les dice, tengan paz, porque así como me envió el Padre, le dijo a los apóstoles, yo también os envío. Esa palabra es apostolado, ¿verdad? Así es. Entonces los envío y no los envió así nada más, sino que habiéndoles dicho esto, sopló y mandó y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es la persona de Dios que va a mover toda la iglesia apostólica. Así es. Y ese enviar, así como mi Padre me envió a mí, así también los envío a ustedes. Esa palabra enviar es apóstoles. Y esa función de llevar un mensaje, no solamente de palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo, empoderando a estos nuevos enviados para llevar el mensaje del reino a todo el mundo. Ahora, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos pastores, maestros y evangelistas, pero eso sí, que todos podemos tener una visión apostólica. Entonces, toda la iglesia con una visión apostólica y reconociendo los 5 ministerios, vamos a poder cumplir el destino y el propósito de Dios. Queremos conocer la visión apostólica. Ahí en Efesios 4, en el versículo 12, después de que mencionó ya ahí el apóstol Pablo los 5 ministerios, dice a fin de que, o sea, el propósito de estos ministerios es empoderar, es equipar a los santos para un propósito. Entonces, como dijo Adriana, pues no todos van a ser apóstoles así por oficio, o profetas por oficio, evangelistas por oficio, pastores por oficio o evangelistas por oficio. Potencialmente hablando, tenemos características ahí, pero estos ministerios, estos 5 ministerios, enseñan a los santos a subir de nivel y cumplir su propósito. Por eso es importante ese espíritu apostólico encima y dentro operando de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de espíritu apostólico de la iglesia, nos vamos a referir a esa pasión por hacer lo que hacían los apóstoles. Entonces, este espíritu que fue derramado en ese momento que sopló Jesús, es lo que les dio la pasión, la fuerza, la energía, la emoción. Por eso decimos que el desánimo y la tristeza y todo eso son enemigos de la obra, ¿verdad? Porque no se puede avanzar así. Pero entonces esta pasión es lo que moviliza, es lo que da la energía, lo que empuja. Este espíritu apostólico es el que da la acción para cumplir lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando estamos hablando de esto, yo creo que una de las cosas que inmediatamente hacemos es compararnos con que ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi iglesia en esto? ¿Estamos en eso o no? Y algo que podríamos decir, al menos de lo que podremos hablar de nuestra congregación, yo podría hablar de otros lugares, pero no los conozco, pero sí hay unos elementos que nos distinguen, y no es por obra humana, esto es el Espíritu Santo, y es la pasión. Debemos de estar muy al pendiente que haya pasión por las cosas del Señor, pasión por su palabra, pasión por adorarlo, pasión por estar en su presencia. De hecho, hay un canto ahí que dice pasión, ¿verdad? Pasión por hablarte, amarte, pasión por servirte, pasión por seguirte, Señor. Ese es el canto. Y cuando hay eso, es un ingrediente vital que está diciéndonos, esta es una iglesia apostólica, porque hay pasión. Hay gente que toma la iniciativa de ir a hospitales, hay otros que van a cárceles, hay otros que salen a las calles, hay otros que abren comedores, hay otros que quieren ir a las naciones, y esa pasión nadie se las inyecta. Claro, el liderazgo es muy importante que esté promoviéndolo, pero finalmente es el espíritu apostólico que está ahí operando en la iglesia. Entonces este Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que aviva la visión, es el que aviva el sueño que Dios te dio, es el que aviva la meta, llegar a la meta. Entonces, cuando somos creyentes desanimados, cansados, etcétera, entonces la iglesia se estanca. ¿Y qué pasa cuando un estanque tiene agua estancada? Pues huele muy feo, huele mal. Entonces no queremos ser una iglesia que está el agua estancada. Amén. Queremos ser una iglesia donde fluye el agua, donde fluyen los ríos de agua viva. Entonces los creyentes y las iglesias de hoy en día estamos hechos para movernos. Tenemos que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque los creyentes somos el motor de la iglesia.
tiene que ser una iglesia en movimiento. Este espíritu es el que lo hace. Entonces, hay un dicho que dice, al líder que pierde la pasión, que le quiten la batuta, Sí. ¿no? O sea, ya no puede estar dirigiendo si no hay pasión, si Así no está es. ese espíritu de energía, de fuerza, promoviendo, avanzando. Una función del Espíritu Santo desde el principio es movilizarse y tiene que moverse el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de líderes que no se están moviendo, no estamos diciendo que ya estás acabado y ya no sirves para nada. Nada de eso, al contrario. Es un detente, tal vez tú necesites un refrigerio, un reanimar, un reactivar, un conectarte con otros que se están moviendo y volver a cobrar energía. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán y se renovarán las fuerzas como el águila. Los que esperan en el Señor. Tenemos que aprender a esperar en sus tiempos también. Entonces, esto es bien importante entender. El mover del Espíritu Santo moviliza a la iglesia. Y la iglesia busca cómo participar más, porque esa es la naturaleza de un cuerpo vivo. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí yo quiero una escritura, comentarles que está en Jueces 15. Y aquí habla de que Sansón estaba desanimado, venía de una batalla, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ¿y qué acaso me voy a morir aquí de sed y voy a caer en manos de los incircuncisos? Y luego en el versículo 19 dice que entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu. Amén. Y se reanimó. Amén. Entonces, estas dos palabras son muy importantes porque a veces nosotros podemos perder el ánimo, podemos perder el espíritu de energía, ¿verdad? De que nos lleva a movilizarnos. Pero cuando nosotros bebemos de estas fuentes, que en este caso del Antiguo Testamento fue la cuenca en Lehi, pero ahora son los ríos de agua viva que el Señor nos está dando, porque Él dice, el que tiene sed, venga a mí, beba, porque las aguas de Él son ríos de agua viva para vida eterna. Y el que bebe de Él no volverá a tener sed jamás. Entonces, si estamos desanimados, si estamos deprimidos, si estamos con tristezas, etcétera, vamos a los ríos de agua viva, vamos a reanimarnos, porque estábamos animados y luego ya no, y dice, se reanimó y también recobró su espíritu, porque sí se estaba moviendo, claro, pero se perdió en un momento, pero se puede recuperar. Claro que sí. Entonces, es muy importante la palabra de Dios. La palabra de Dios son los ríos de agua viva, con la palabra Él nos limpia. Entonces tenemos que ir a la palabra a recobrar el ánimo, tenemos que ir a la palabra a reclamar las promesas que vienen ahí, a creerle al Señor que Él nos va a reanimar y nos va a recuperar otra vez ese espíritu, ¿no? Hay que conectarnos con esos ríos de la palabra y también el integrarnos con los que están avivados, o sea, meternos con los que están moviéndose en el espíritu. A veces el sentirnos aislados y en un lugar desértico, no podemos convivir y necesitamos que nos calentemos los unos a los otros, o sea, reactivarnos. Cuando uno se junta con otro que está moviéndose en el espíritu apostólico, no hay otra más que me siento inspirado por lo que está pasando en esa persona. Entonces, por ejemplo, Elías se quedó solo en una cueva, desanimado, estaba todo agotado. Ahí viene el ángel y lo reanima, le da de comer y al rato está ahí todo preocupado. Había estado en tiempos de avivamiento, pero después entró en un bache de depresión. Si le pasó a un profeta como Elías, ¿cómo no nos va a pasar eso a nosotros? Nos puede pasar, pero si nos conectamos con el mover del Espíritu Santo, ese espíritu apostólico, ese espíritu que ha sido enviado para poder reactivar a la iglesia y animarla, podemos volver a reanimarnos, volver a recuperar lo que estaba a punto de perderse. El enemigo es muy hábil de tratar de apagarnos y decirnos, tú ya no vas a funcionar, tú ya perdiste la oportunidad de tu vida. No es cierto, tú puedes volverlo a recuperar. Le pasó a Moisés, sí, y le pasó a todos los demás que aparecen en la Biblia. Muchos de los hombres y mujeres de la Escritura pasaron por un tiempo difícil, pero se reactivaron cuando se conectaron a esos ríos
del Espíritu Santo. Sí, y es muy importante, me acuerdo de una plática que has dado, que seamos como águilas, ¿verdad? Y que volemos alto, y que allá arriba te vas a encontrar con otras águilas. Así es. Si tú te quedas abajo, no te vas a encontrar águilas que vuelan Puros guajolotes. con grandes visiones, ¿verdad? Pero si tú vuelas alto y dices, yo quiero ir allá a las alturas, allá te vas a encontrar otras águilas que tienen visiones, que tienen sueños, y te vas a contagiar porque ya estás volando con ellas. Entonces, busquemos esta gente que tiene visiones, que tiene proyectos grandes, que le cree a Dios, que tiene los dones del Espíritu, porque al juntarnos con ellos, pues vamos a volar muy alto, ¿verdad? Así es. Si no andan ahí aleteando, sino se mueven en el Espíritu, aprovechando las corrientes de los aires del Espíritu Santo. Así que hay que conectarnos. Hay vientos más arriba de nosotros. Podemos retomar el vuelo más arriba. Y vas a ver hasta dónde puedes llegar. Sí, entonces queremos decir que una iglesia sobrenatural tiene una visión apostólica y un espíritu apostólico. La visión apostólica es la visión del reino, la visión que Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Es una iglesia enviada por el mismo Dios con propósito y con destino. Muy bien. Esta es la iglesia. Esta iglesia que es apostólica es una iglesia que, además de todo lo que pudiéramos platicar, tal vez va a haber oportunidad de hablar del ministerio en sí del apóstol, para poder comprender un poco qué es en sí un apóstol. Pero el apóstol, por decir, es la cereza de todo lo demás. Es el que trae la visión, la carga, la unción. Es el que viene respaldado con todo lo que trae la artillería del Espíritu Santo. Y entonces, si esto es lo que tenemos en la iglesia, va a ser una iglesia poderosa. Y cuidado, diablo, porque ahí vamos. Vamos a tomar con poder. No es con espada, no es con ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. Por eso en 1 Corintios 12:28 es un versículo para escudriñar. Dice que, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces fíjate cómo Dios tiene tantos dones para la iglesia que nos regala. Y que nosotros debemos abrir esos regalos y creerle a Dios que me está regalando esos dones. Pero aquí es muy importante donde dice primeramente apóstoles. Aquí está hablando de un orden, de un gobierno que Dios da con esta palabra primeramente. Esto quiere decir que hay una unción especial, primera, una unción para ser pioneros, para abrir brecha. Por eso dice primeramente. Entonces, porque son primeros en tiempo y en orden, y esto primeramente, otra vez apóstoles, son aquellos primeros que reciben de parte de Dios los nuevos movimientos de Dios, ¿no? Entonces esta palabra primeramente es muy importante entender que la iglesia apostólica debe entender lo que es el ser enviada para recibir este nuevo movimiento que Dios está mandando, enviada toda la iglesia junta con este pues varón que Dios ha puesto como apóstol para abrir la brecha, para empezar algo nuevo, con una unción especial. Dios es un Dios de orden. Así es. Y Él ha establecido así los dones y dice primeramente apóstoles. Entonces vamos a desear todos como iglesia juntos tener esta unción apostólica que tiene una unción de abrir nuevos ministerios, de abrir brecha, de hacer camino donde no lo había. Yo me imagino una iglesia donde todo el mundo anda con sus machetes largos, ¿no? Abriendo camino y haciendo una brecha donde no la había. Y así dicen en el libro de Isaías, yo voy a abrir camino donde no había, voy a poner aguas donde estaba seco. Así es. Él es el que va delante de nosotros abriendo el camino, pero necesita personas valientes que tomen la autoridad para ir a abrir la brecha. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, todos los 5 ministerios, Jesús tiene la preeminencia en cada uno de ellos. Así Él es apóstol de apóstoles, profeta de profetas, evangelista de evangelistas, pastor de pastores y maestro de maestros. Entonces, cuando llega Jesús a la tierra, trae un mensaje. Él es un enviado. Él es el Hijo de Dios, el principal.
Hay una historia donde mandaban diferentes emisarios ahí para hablar con otros reyes y demás, y los maltrataron, pero dijo, voy a enviar a mi hijo, a ese lo van a respetar, pero no, lo tomaron y lo mataron. Era una historia de Cristo. Cristo es el enviado del Padre y llega a la tierra, y no llega nada más así, sino llega con un mensaje y llega con el poder del Espíritu Santo. Estas dos cosas, y a donde Él iba, sacudía ciudades enteras, conmovía los corazones de los hombres, de ricos y de pobres, hombres y mujeres, de los medios pecadores y los pecadores más recalcitrantes. Cristo arrasó con todo porque venía con este espíritu apostólico y lo vino a establecer aquí en la tierra. Y cuando Él muere en la cruz, Él establece su iglesia con este espíritu que lleva un mensaje. La iglesia apostólica tiene un mensaje, tiene algo, y está enviada a la iglesia a tocar ciudades enteras, vidas enteras, generaciones enteras. Esa es la iglesia con el espíritu apostólico. Por eso la iglesia sobrenatural es fuerte. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu apostólico, porque hay ministerios fuertes dentro de la iglesia, porque hay un liderazgo fuerte también. Entonces todos estos creyentes que son fuertes, con espíritus fuertes, levantan la iglesia a una iglesia con visión apostólica y con acción, no solamente tener una visión, pero acuérdate que dijimos que el espíritu apostólico empuja para que tú llegues a la acción y lo hagas. Estas señales seguirán a la iglesia apostólica. A los que creen. A los que creen. La iglesia apostólica es alguien que se conectó con el Espíritu Santo y capta la visión. Y ahorita yo quisiera entrar nada más ahí en Hechos capítulo 11 sobre la iglesia de Antioquía. Una iglesia muy particular. No sabemos cómo inició, pero sí aquí ya la escritura para el capítulo 11 nos habla de cómo después de la persecución, de la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia, y en el capítulo 8 de los Hechos, aparece de repente en el capítulo 11 la iglesia de Antioquía. Y era una iglesia muy particular porque tenía los ingredientes de este espíritu apostólico que estamos hablando. Era una iglesia que se movía. Dice aquí, me fascina mucho porque está hablando de una iglesia que se mueve en estas particularidades. Versículo 19 del capítulo 11 de los Hechos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En un principio era una inercia que traían de la iglesia de Jerusalén. Como eran puros judíos, le hablaban solo a judíos. Pero ya para el capítulo 10, Dios empezó a abrir la compuerta para los gentiles, para los prosélitos, para todo mundo. Y entonces ya empezaba a cambiar. Ahora sí iba creciendo. Acuérdense que el Espíritu Santo se mueve y se estaba moviendo. Para el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, fíjense bien, ellos hablaron también a los griegos y anunciaban el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Este grupo empezó a moverse a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, cosas nuevas. Hay que estar listos. La iglesia que tiene el espíritu apostólico se mueve y va continuamente a lo nuevo. Es un vino nuevo, continuo, se está expandiendo. No se limitaron solamente a predicarle a los judíos, sino se amplió el espectro y alcanzó a los griegos. Para entonces, aquí se ve, la mano de Dios estaba sobre la iglesia apostólica, la que se estaba moviendo en esa dimensión. La iglesia de Antioquía creció. Más adelante en Hechos 13 te vas a dar cuenta que la iglesia tenía profetas, tenía maestros y tenía una visión misionera. Era una iglesia que ayunaba, una iglesia que oraba, una iglesia que oía la voz del Espíritu Santo. Esa es una iglesia con el espíritu apostólico. Eso es sobrenatural y es lo que anhelamos mantener. Ahí es donde debemos de estar como iglesia. Por eso decimos que la iglesia de Antioquía era un eje espiritual, era un eje de donde ahí se movía lo que era la iglesia, ¿verdad? De ahí salían, entraban, oraban, y tenemos como ejemplo a la iglesia de Antioquía.
era un centro de actividad. Entonces cada iglesia que Dios envía aquí a la tierra, que Dios pone, levanta, tiene que ser un centro de actividad con acción para salir fuera, para implantar el reino de Dios. Entonces queremos ser una iglesia que está en acción, una iglesia sobrenatural, una iglesia apostólica. Entonces, dentro de la misma iglesia hay grupos ministeriales que son motores dentro de la iglesia, que están accionados, sí, que están en movimiento sí, y salen y vienen y llegan y todo esto le da crecimiento a la iglesia. Entonces aquí hay algunos motores de la iglesia, como sí, por ejemplo el grupo de oración, la oración de intercesión, la oración de la iglesia. Una iglesia que en el corazón de la iglesia no está la oración, es una iglesia que adolece de lo más importante. Sí, ahorita mientras hablabas, Adriana, me vino esto. Vi un gran sistema de engranes. Y hay un engrane grande y hay un engrane chico. Y todos los engranes se están moviendo y unos impulsan a otros. Y lo que dice Adriana es exactamente eso. Hay muchos motores adentro de la iglesia. Esos motorcitos, algunos están enfocados en un ministerio, otros en otro, pero todos colaborando juntos, movemos toda una gran maquinaria que es el reino de Dios. Y lo estamos estableciendo aquí en la tierra. Entonces vamos a mencionar algunos de los motores de la iglesia que cada iglesia debe de tener para estar en movimiento. Porque el libro de los Hechos es un libro en movimiento. Así es. Entonces, el ministerio de oración es muy importante porque el ministerio de oración, en la intercesión, en la guerra espiritual, tiene la capacidad para abrir brecha, para echar fuera demonios que están estorbando, que no dejan entrar a la iglesia sobrenatural, pero en oración nosotros estamos ganando territorios, tanto espirituales como físicos. Un día un demonio salió de una persona que estaba en plena reunión y una de las cosas que nos dijo, porque sacamos a la persona que estaba endemoniada a otro cuarto y dijo: no oren, nos están perturbando allá arriba. Así dijo literalmente. Y pues, ¿qué crees que hicimos? Seguimos orando. Así es. Hasta que se fue y la soltó. Entonces, pues sí, nuestro deseo sería que este ministerio de oración y la oración de todos los santos en la congregación siga aumentando, siga una pasión por ir a la oración cuando se convoca, cuando ahorita es por el Zoom que tenemos ministerios de oración, pero cuando regresemos a la presencial, a la iglesia, necesitamos levantar un equipo fuerte de oración que está echando fuera las tinieblas. Amén. Que está soltando a los enfermos para que vengan las sanidades, que está orando por los endemoniados, los familiares no salvos. Exacto, por salvación. Entonces la oración es bien importante y sí oramos para que se fortalezca esta oración. Ahorita hay muchos ministerios de oración en grupos que todos los días o casi todos los días estamos en oración desde que empezó la cuarentena. Nosotros somos resultado de oración. Otros oraron por nosotros cuando nosotros no sabíamos nada. Jamás pensábamos llegar a esto. Pero la oración de ellos fue tan poderosa. Ese pequeño motor en esa iglesia, orando específicamente por nosotros, nos liberó el Señor por su gracia y la oración de intercesión de un grupo que estuvo orando por nosotros. Así es. Entonces, otro motor de la iglesia es la alabanza y la adoración. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay poder. En la alabanza pasan muchas cosas. Muchísimo. En la adoración a Dios hay milagros. Sí. El alma es restaurada, es sanada cuando nosotros le damos todo al Señor. Cuando entramos en alabanza, dice que entren en mis atrios con alabanza, con salterio, con música, ¿verdad? Y el hecho de adorarle también es danzar. Este ministerio es muy importante porque también es un arma de guerra. Así es. Lo que es la alabanza. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ahí en el último cepo, en la última celda, a la medianoche cantaron y los presos oían y sus cadenas se abrieron y las puertas se abrieron. Noten el poder de la alabanza. Esa es una iglesia sobrenatural. Eso fue sobrenatural. Y si tú ves el caso de David, cuando fue ungido con un cuerno por el profeta Samuel,
tocaba el arpa y el espíritu malo que venía sobre el rey Saúl se iba, no soportaba la alabanza y la adoración. Eso es sobrenatural, eso es apostólico, ese es el espíritu apostólico. De ahí lo importante de que la iglesia sea una iglesia que sepa adorar. Especialmente los líderes, los pastores, deben de ser punta de lanza para cantar alabanzas como David danzaba delante del arca. Debe de ser el pastor, el líder de la adoración y la alabanza, y la iglesia sigue y se moviliza y se abren los cielos y baja el espíritu apostólico y se mueve en medio de la iglesia sobrenaturalmente. Y este motor de la alabanza y la adoración de la iglesia apostólica no es nada más cantar un canto, sino es entrar en su presencia. Amén. Es traer la presencia de Dios aquí a la tierra, a la congregación, y también es soltar el cántico profético, Sí. el cántico nuevo, que a Así veces es. no es algo que ya está escrito, sino algo que Dios está dando, es fluir en el espíritu, ese espíritu apostólico que nos está guiando. Entonces, en la iglesia apostólica también se está moviendo El y está cántico. avanzando la alabanza y la adoración. Cántico profético, el cántico nuevo, todo esto es válido y se mueve. Y de veras, a veces muchos de los cantos que la iglesia apostólica tiene son inspiracionales que sucedieron en el momento de la alabanza y de la adoración. Así es. Otro motor de la iglesia es el evangelismo, porque imagínate una iglesia que estuviera encerrada solamente en las cuatro paredes. El ministerio de oficio del evangelista y el ministerio apostólico de toda la gente que tiene la carga por el evangelismo es un motor que se mueve, que sale, que comparte, que hay salvación, hay milagros, liberaciones. Este ministerio Dios lo puso en los 5 ministerios porque es un motor para la iglesia, Sí. que se levanten los evangelistas. Aquí hay algo bien importante, la palabra denuedo, denuedo. En Hechos 4, del versículo 29 al 31, los discípulos que habían sido perseguidos estaban todavía en el nivel de buscar esa altura del espíritu apostólico, aún en medio de su situación. Era un cuarto, una habitación, pero buscaron a Dios de todo corazón y dijeron: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Y Dios los llenó del Espíritu Santo una vez más y salieron y predicaron con poder. Este denuedo es algo que vive la iglesia con el espíritu apostólico operando ahí. Otro motor de la iglesia es el ministerio profético. Es algo que tenemos que seguir enseñando, es algo que se tienen que levantar los profetas, es la voz de Dios que se escucha y se da a la iglesia, que le da dirección. Entonces, este ministerio profético se tiene que tomar en cuenta y se tiene que hacer en una iglesia apostólica. También está el ministerio de liberación, porque la gente necesita ser liberada. Así es. Ministerio profético, hay espacio para hacerlo, hay maneras de hacerlo. El liderazgo, los pastores deben de administrarlo para que sepamos hacerlo correctamente. No es nada más hablar ahí en voz alta y a ver qué cae, sino hay una dirección y hay una supervisión. Dice la Escritura que los demás escuchen y juzguen lo que está sucediendo. Pero viene la liberación también, que es otro de los elementos de la vida de una iglesia sobrenatural, y es el ataque frontal contra las tinieblas, la liberación. Sí, la liberación, porque muchas personas que llegan a la iglesia necesitan ser liberadas de espíritus de inmundos, de depresión, de malas relaciones interpersonales, de enfermedades, etcétera. Entonces necesitamos mover ese ministerio de liberación porque es un motor de la iglesia. Hemos visto cuando en algunas iglesias donde el Espíritu Santo se mueve con liberación, es una iglesia que se mueve el Espíritu apostólico. Acuérdense que los apóstoles echaban fuera demonios. El apóstol Pablo era típico, ahí en Éfeso, Hechos 19, los demonios sabían quién era Pablo, o sea, tenía un manto del espíritu apostólico que los demonios reconocían ese manto. Eso es lo que nosotros como iglesia debemos de buscar y de cuidar, no soltar ese manto de liberación. El otro motor de la iglesia es la enseñanza. Después vamos a estar definiendo cada
ministerio, ¿verdad? ¿Qué es un profeta, un maestro, un evangelista? Pero de enseñanza es donde están los maestros, enseñando la sana doctrina. Tiene que haber maestros en una iglesia apostólica donde cuiden la doctrina, que no se salga con algo que no está escrito en la palabra o con visiones que no corresponden, etcétera. Entonces la enseñanza es muy importante en una iglesia apostólica porque sin palabra no puede seguir avanzando. Se necesita el conocimiento de la palabra y el uso también del Espíritu Santo. No solo congregantes que se sientan y están oyendo un mensaje dominical, sino que ahora el mover del Espíritu Apostólico trae el manto de enseñanza con revelación. No es nada más información, está llegando revelación. Aquí dice en Hechos 11, la iglesia de Antioquía tenía estas características. Versículo 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y lo halló y lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Enseñaron a mucha gente. Esa es una característica de una iglesia apostólica, de una iglesia que sabe que tenemos que continuamente tener. Nosotros en Amistad tenemos Epicentro, tenemos Alba, hay diferentes áreas donde estamos continuamente dando oportunidad a los que tienen el tiempo para sentarse y estudiar diariamente, Epicentro. Para los que no pueden más que los domingos, tenemos ahí el grupo de Ministerio Alba, que es enseñanza también muy poderosa. Este manto es parte de lo que es el espíritu apostólico. Otro motor de la iglesia son las misiones. Las misiones es el corazón de Dios. Una iglesia que no hay misioneros, falta esa área donde Dios dice, te daré las naciones. Entonces, el mismo Jesucristo fue un misionero que bajó del cielo y vino a cumplir aquí su misión, su propósito, a enseñar el reino, a morir en la cruz, a resucitar. Esa fue su misión. Entonces es el misionero de misioneros. Así es. Entonces una iglesia con misiones es una iglesia que se mueve fuera del edificio, que se mueve enviando lo que se ha aprendido y lo que se tiene para mandarlo a otro lugar, para apoyar iglesias o para empezar algo nuevo también. Las misiones es un motor muy, muy grande y es el deseo del corazón de Dios. Es algo que debemos de entender, que nuestro epicentro viene siendo ahí la iglesia donde estamos, la familia. Y luego de ahí podemos empezarle a pegar a Judea. Y luego nos vamos más arriba, a Samaria. Y luego hasta los confines de la tierra. Podemos movernos en esa dirección. Y cuando la iglesia tiene ese toque de misiones, ese toque donde empiezas a entrar a lo transcultural, que ya no es tu cultura, ya no es tu idioma, y sin embargo te atreves a ir ahí, ese es el corazón de Cristo, porque tú lo ves, Cristo sale del cielo, baja a la tierra y se mueve en esta cultura del mundo, y ese es seguirle los pasos a Jesucristo. Ese es el manto del espíritu apostólico. Pablo se movía, en Romanos 15 dice, y no habiendo más lugar donde predicar el evangelio, me esforcé para ir a anunciar a Cristo donde aún no había sido anunciado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese es el manto del espíritu apostólico. Y otro motor de la iglesia es el ministerio pastoral. ¿Esto qué quiere decir? Que como la iglesia sobrenatural apostólica es una iglesia que va avanzando, que va creciendo, se necesita para poder cuidar a la congregación un ministerio pastoral, que haya otros pastores además del pastor principal o del apóstol, que existan los pastores de la iglesia apostólica para poder tener rebaños y poder ponerle atención y que toda la gente de la congregación esté atendida, escuchada, los que necesitan oración, los que necesitan consejo. Y pues creo que aquí tiene mucho que ver las casas de oración, ¿verdad? Claro. Que son pequeños grupos donde hay Reuniones pastores, las reuniones de hogar, sí, donde se van formando los pastores, donde se les da consejo, donde son un grupo más pequeño. Entonces es muy importante tener este ministerio pastoral dentro de la iglesia con una visión apostólica. Amén. Amén. Pues esto es lo que básicamente podríamos pensar de lo que en poco tiempo podemos compartir, de lo que hemos tenido como experiencia en el campo de lo que es la iglesia apostólica, y que el espíritu apostólico lo palpamos, lo hemos visto moverse en medio de nosotros y hemos visto cómo toca a mucha gente y la convoca y todos encuentran su lugar
y todos participamos con mucha alegría, con mucho gozo de lo que Dios está haciendo. Sí, y bueno, lo que nos queda de esta lección es que necesitamos todos caminar juntos en una visión apostólica. Necesitamos tener este espíritu apostólico que nos da la pasión, que nos da la fuerza, la energía para poner en acción los deseos de Dios en la iglesia, el propósito de la iglesia. Entonces, pues, ¿por qué no oramos para que todos unánimes, aparte, en una misma visión, en una misma mente, en un mismo propósito, y unidos, como dice la palabra, baje la unción del Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies, para que seamos una iglesia apostólica, que sigamos aprendiendo, que sigamos avanzando? No es que ya lo tengamos, no, sino que lo vamos a ir logrando, pero necesitamos ir todos juntos, porque es la visión de toda la iglesia. Confiamos de que aquí entre nosotros, algunos están viendo el programa que son pastores, hay otros que son llamados al ministerio. Pues esperemos que este mensaje haya inquietado tu corazón para saber que aún hay más y decir, ese es el estándar del cual yo estoy buscando, dámelo, Señor, y Dios te lo va a dar. Vamos a orar. Sí, Señor, te queremos decir gracias porque nos has apartado para un tiempo como este. Te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos todo el camino, la verdad y la vida, que es Él mismo, y que además en su muerte y resurrección Él nos envió tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre todos los que estamos hoy escuchando este mensaje, que tú llenes tu iglesia de este espíritu apostólico y que nos muevas a subir más alto, a movernos en todo aquello que tú de antemano preparaste para una iglesia victoriosa, una iglesia que se mueve, una iglesia que tiene una visión clara y está expandiendo tu reino. Ven, Espíritu Santo, ven con tu espíritu apostólico sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y también queremos levantar oración por las necesidades que estén de aquel lado, ahí donde ustedes están. Nosotros podemos orar y ustedes pueden recibir. Entonces queremos orar como iglesia que cree en la oración, que cree en la intercesión, que cree en los milagros. Queremos orar por ustedes, aquel que tenga una necesidad, aquel que esté pasando por una situación de depresión, aquel que esté pasando por una enfermedad del virus o cualquier otra enfermedad. Hay diagnósticos que le acaban de dar, cosas que están pasando en su persona. Vamos a orar hoy y a creerle al Señor que Él se está moviendo, que no necesitamos estar juntos para que sucedan los milagros, pero estamos juntos desde aquí, unidos en esta forma que Dios ha puesto en estos tiempos, y vamos a orar para que el Señor haga una obra milagrosa en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por aquellos que necesitan una obra de sanidad, Padre, que en tu nombre y por tus llagas, como dice tu palabra, que tus llagas nos han curado, que tú toques a cada uno de ellos, Señor, y que por medio de tus llagas haya sanidad, haya liberación, haya salvación, porque tú eres el único, Señor. Gracias, Padre, que aquel que está necesitando un trabajo, una provisión económica, tú llegas y suples y aumentas la fe de aquella persona que está necesitando este milagro, Señor. Gracias. Gracias que viene la provisión para aquellos que en ti confían, para aquellos que están adorándote, para tu pueblo, Señor. Tú cumples tus promesas y lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, oramos por liberación, por cualquiera que esté oprimido por el diablo, cualquiera que esté pasando un tiempo de dificultad de relación familiar. Señor, declaramos que se rompe ese estado de sitio y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, la sanidad de la relación, la vitalización que solo puede dar tu Espíritu Santo. Padre, oramos por reánimo, oramos que se recupere lo que estaba a punto de perderse en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Pues nos dio mucho gusto saludarlos y estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos próximamente para continuar con la Iglesia Sobrenatural. El Señor les bendiga. Gracias. Hasta luego.
Dios.